8:16 a.m. de la mañana. El árbol de Navidad de mi casa. Por fin llegó el día. Epifanía del Señor y la estrellita que tengo en el árbol de la Navidad de mi hogar, de mi casa humilde, de Cabimas. ¿Ves? Aquí están los renos, ¿ves? Yo tengo renos aquí en el árbol, ¿ves? Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como un tomate. Hoy es día de la Epifanía del Señor, lunes 6 de enero del 2025, ¿ves? ¿Ves lo que tengo aquí? Tengo recuerdos de la escuela de mi hija, ¿ves? Con palitos de madera, ¿ves? ¿Ves? Para que vean, de los recuerdos de la escuela de mi hija. Entonces 2 renos, lo que me faltó fue el ángel, no sé dónde está el ángel. El ángel no lo puse, yo no lo vi. Tengo flores, tengo un lacito rojo, tengo el calendario, ¿ves? Para el que me quiera cambiar la fecha, ¿ves? Aquí está el calendario de condimentos Migochita, del campo a su cocina, la marca que une a la familia en esta Navidad. Y dale sabor a tu vida. Feliz año 2025. Aquí estamos, ¿ves? Lunes 6. Tenía tiempo que no estaba un calendario en mi casa. Ya ves, ya por lo menos esto es buena señal. Esto es buena señal para la casa, porque ya tenemos un calendario de este año. Año no bisiesto, ¿ves? No tiene 29 este mes. El mes de febrero, perdón, el próximo. Ayer comenzó la novena a la Virgen Divina Pastora, la patrona de Barquisimeto. Hoy es el segundo día, lunes, y hoy me toca rezar por los difuntos. Hoy me toca, si no me equivoco, el cuarto lunes de la devoción 7 lunes a Jesús crucificado en sufragio de las benditas almas del purgatorio, que la cuarta palabra de Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tengo que buscar el libro. Bueno, este es el arbolito que yo coloqué el 31 de diciembre del 2024. El día que el difunto Papa Emérito Benedicto XVI cumplió 2 años de su muerte. Y también murió un cardenal que no recuerdo cómo se llama, que era el de por las causas de los santos. No recuerdo cómo se llama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Navidad este año termina el domingo 12 de enero de 2025, con la fiesta del bautismo del Señor. Aquí tengo en la puerta blanca de mi casa la imagen de la Virgen del Rosario, patrona de Cabima, recuerdo del año 2009. Yo no le voy a quitar esto porque esto es recuerdo. Fiestas patronales, pero estamos en el 2024. El ángel del Señor lo anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La imagen de la Virgen de Chiquinquirá
Mi ciudad natal, Maracaibo, ¿ves? La luna bajo sus pies. San Andrés y San Antonio de Padua. Allá se cumplieron 436 años de la renovación de la pintura de la imagen del cuadro que tienen en Colombia. O sea, la Virgen de Chiquinquirá es patrona de Maracaibo, Estado Zulia, y también de Colombia. Una misma advocación mariana, pero diferentes historias de apariciones. La Virgen de Chiquinquirá apareció en el lago y la Virgen en Colombia, esta advocación mariana apareció en una pintura. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del enemigo. Reprímele a Dios, pedimos suplicante, y tu príncipe de la milicia celestial, lanza con tu divino poder a Satanás y demás espíritus que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. 2:22. Aquí el álbum de los recuerdos. El álbum de los recuerdos, las fotografías de mi familia. Aquí está mi hija, ves que va a cumplir. Este año va a cumplir, dentro de poquito, va a cumplir año mi hija. Aquí está, cuando ella era muy bebé. Aquí está, ¿ves? Mi hijita. Esta era mi hija. Pequeña. La Sagrada Biblia. Vamos a ver qué sale hoy al contar hasta 6. Hoy día de la Epifanía del Señor y Reyes Magos. La Sagrada Biblia de Barcelona, España. ¿Ves? Aquí, cuando Simón de Cirene ayuda a Jesús de Nazaret. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a ver qué salió. Salió acá. Segunda de Reyes. No lo puedo creer. Hoy día de los Reyes. Páginas 426 y 427. Segunda de Reyes. En la página 426, capítulo 17, versículo 30 al capítulo 18, versículo 12. Y en la página 427, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13 a el versículo 24. 18, versículo 24. No lo puedo creer, en el Día de Reyes, ¿ves? Vamos a ver qué título tiene este tema del capítulo 18, Segunda de Reyes. Dice: repoblación del antiguo reino de Israel, los samaritanos. Los samaritanos, ¿ves? Aquí dice: el rey de Asiria mandó gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sefabaín, y les estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Se posesionaron de Samaria y habitaron en sus ciudades. Cuando comenzaron a habitar allí, no temían al Señor, el cual mandó contra ellos leones que los devoraron. Dijeron pues al rey de Asiria: la gente que tú has trasladado para establecerlos en las ciudades de Samaria no conocen el culto de Dios de aquella tierra, y este ha mandado contra ellas leones que los devoran, porque no conocen el culto al Dios del país. El rey de Asiria ordenó que fuese allá uno de los sacerdotes que de allí habían traído en cautividad, que fuese a establecerse allí y les enseñase el modo de servir al Dios de aquella tierra. Vino pues a establecerse en Betel un sacerdote de los que habían sido llevados cautivos de Samaria, y les enseñó cómo habían de dar culto al Señor. Pero las gentes aquellas se hicieron cada uno sus dioses en las ciudades que habitaban, y los pusieron en los altos edificados por los samaritanos, cada nación por su cuenta. La gente de Babilonia se hicieron su Sucot Benot,
las de Kuta su Nergal, las de Hamat su Asima, los de Abba sus Nicas y Tartak, y las de Serbaín pasaban a sus hijos por el fuego en honor de Adramelech y Anamelech, dioses de Serfabaín. También servían al Señor, y los notables se dieron sacerdotes de los altos que ofrecían por ellos sacrificio en los templos de los altos. Así que temían al Señor y le servían al mismo tiempo que a sus dioses según la costumbre de las gentes de que provenían. Todavía hoy siguen haciendo como hicieron al principio. Así, ni temen al Señor ni se conforman con sus reglas y ritos, leyes y mandamientos, dados por el Señor a los hijos de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. Entonces aquí están las explicaciones. Voy a empezar. Voy a hacer un esto aquí. Aquí dice, ya va. Aquí dice repoblación del antiguo de Israel. Empieza en 24. La explicación 24. El rey de Asiria, ya el mismo Sargón, que expugnó Samaria en dos inscripciones diversas, se gloría de haber trasplantado a toda la Samaria otras gentes vencidas por él, y nombra 4 tribus de remotos árabes, habitadores del desierto. Pero la repoblación de Samaria con nuevas deportaciones la continuaron los sucesores de Sargón, especialmente a Sar-Adón y a Surbanipal. Y de algunos de ellos se habrá de sobreentender aquí a propósito de las ciudades de donde se dice que fueron traídos los nuevos colonos de Samaria. Kuta parece ser la actual Tel Ibrahim al nordeste de Babilonia. Aban no ha sido identificada, jamás ya nos es conocida. A Serfabaín se la busca en Siria, tal vez la Sibraín o Sabaraín de Ezequiel, entre Hamat y Damasco. Sobre la frecuencia de los leones en Palestina. Sobre la frecuencia de los leones en Palestina. Esto es en el versículo 26. 27 y 28, versículos 27 y 28 del capítulo 17, ¿verdad? Gracias a este envío de uno o más sacerdotes mandados oficialmente y apoyados por la autoridad civil, tuvo origen la conversión de aquellas gentes al Dios de Israel, al Dios verdadero, y la formación de los samaritanos, secta de religión judía, pero enemiga de los judíos a causa de la diversidad de sangre. ¡Ay, mi madre! Versículos 29 al 33 del capítulo 17, porque a mí me salió del 17:30. Ajá. El paso de aquellos emigrados desde su nativo paganismo al puro monoteísmo fue lento y gradual, y no llegó a su estado definitivo, el que alcanzó algún siglo antes de Cristo, sino pasando a través de un sincretismo religioso del que la historia conoce varios ejemplos. De las divinidades paganas que aquí se nombran, no son tan bien conocidas por la literatura profana, profana solo Nergal, dios del mundo subterráneo, famosísimo en la literatura cuneiforme, y Asima, verosímilmente la diosa Sima, citada en varias inscripciones de la época helenística.
Adramelech y Anamelech son probablemente combinaciones de Adad o Adad y Ana, divinidades ya bien conocidas con Melech. Mi madre, ve lo que me salió hoy. En Segunda de Reyes, en el día de la Epifanía del Señor y el día de los Reyes Magos. ¿Dónde terminé yo por aquí? En la 34. ¿Dónde terminé? Ajá. Versículo 35. Capítulo de Segunda de Reyes 17. Voy a empezar. Ah, pero es que no terminé aquí. En el versículo 34, que me salió Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 34, cuando dice, ni temen al Señor, en verdad, pues mezclan los actos de su culto con los de otras divinidades. Porque la primera condición del culto sincero a Dios es reconocer con las obras su unicidad y su derecho exclusivo a los honores divinos. Prácticamente le niega a Dios todo quien no se lo da todo. Por eso dijo Jesucristo, no podéis servir juntamente a Dios y al dinero. Ay, mi madre. 34. Aquí dice, todavía hoy siguen haciendo como hicieron al principio. Así ni temen al Señor ni se conforman con sus reglas y ritos, leyes y mandamientos dados por el Señor a los hijos de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. Ay, mi madre. Ajá, 17, Segunda de Reyes 17, versículos a partir del 35. Porque aquí después se pasa al 35 al 39. Ajá. El Señor había hecho alianza con ellos y les había dado este mandato: no temeréis a otros dioses, ni os prosternaréis ante ellos, ni les serviréis, ni le ofreceréis sacrificios. Temeréis solo al Señor, que os ha sacado de la tierra de Egipto con gran poder y brazo tendido. Solo ante Él os prosternaréis y solo a Él ofreceréis sacrificios. Guardaréis y pondréis por obras las reglas y ritos, las leyes y mandamientos que Él ha escrito para vosotros, y no serviréis a otros dioses. No olvidaréis la alianza que ha hecho con vosotros y no temeréis a otros dioses, sino que temeréis al Señor vuestro Dios y Él os librará de las manos de todos vuestros enemigos. Mi madre. Los preceptos que aquí se refieren se leen con palabras semejantes y con fórmulas equivalentes en varios pasajes del Pentateuco. Después va a empezar las 4. Ajá. Entonces voy a terminar aquí. Ellos no le han obedecido y siguen sus antiguas costumbres. Así estas gentes adoraban al Señor y servían a sus ídolos, y sus hijos y sus nietos han seguido haciendo siempre hasta hoy como lo habían hecho sus padres. Mamma mía, mamma mía. 2:35 AM de la mañana del día de la Epifanía del Señor y Día de Reyes, lunes 6 de enero del 2025. Ve que Dios me pone las cosas, y eso que no he encendido la vela, pero tengo el árbol encendido. Vamos a seguir. Ves que hoy me toca rezar por los difuntos, y ve lo que me salió. Mamma mía, mamma mía, mamma mía. Ajá. Vamos a seguir. Capítulo 18. Reinado de Ezequías. 721 al 693 antes de Cristo. Me voy a ir después al 4. Ajá. 18. Segunda de Reyes, capítulo 18. El año tercero de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono, y reinó 29 años en Jerusalén.
Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos del Señor enteramente, como lo había hecho David, su antepasado. Hizo desaparecer los altos, rompió los cipos, derribó los palos sagrados y destrozó la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque los hijos de Israel hasta entonces habían quemado incienso ante ella, dándole el nombre de Neustán. Entonces vamos a ver qué dice aquí. En versículo. Los cipos y los palos sagrados eran emblemas de los cultos de Baal y de Acera. La serpiente de bronce que había hecho Moisés, como se narra en Números 21, versículos del 4 al 9, se había conservado como recuerdo de la milagrosa liberación del pueblo de las venenosas mordeduras de las serpientes. Pero andando el tiempo junto al pueblo con ella, creencias y prácticas supersticiosas con evidente peligro de idolatría. Para curar el mal de raíz, no dude Ezequías en hacer pedazos aún aquella tan venerada reliquia de la edad mosaica. Por esto, y por haber sido el primero que consiguió acabar con la arraigada costumbre de las alturas, se ven cuán profunda y enérgica fue la actividad religiosa de Ezequías. Neustán, de la raíz NHS, de donde se derivan al mismo tiempo los nombres de serpiente, hebreo, más, y de bronce, hebreo, Meoset. Después vienen 7 y 8. Ajá. Puso su confianza en el Señor, Dios de Israel, y de todos los reyes de Judá que le sucedieron o le precedieron. No hubo ninguno semejante a él. Fue fiel al Señor y no se apartó de él. Y guardó todos sus mandamientos, y guardó todos los mandamientos que el Señor había prescrito a Moisés. Por esto el Señor fue con Ezequías, que salió bien en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le estuvo sujeto. Batió a los filisteos hasta Gaza y devastó su tierra, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fuertes. 7 a 8. Aquí está, aquí la explicación. Ahaz, padre de Ezequías, confiando poco en Dios y confiando demasiado en los medios humanos, se había puesto sujeto al rey de Asiria. Ezequías, por el contrario, con su confianza en el Señor, supo plantar cara aún al poderoso monarca asirio. Las victoriosas acciones de Ezequías contra los filisteos quedan comprendidas entre las campañas del ejército asirio en Filistea desde el año 700 a.C. y la retirada de Sennacherib de la Judea, año 701. Acerca de la última expresión, véase 17,9 nota. Bueno, el reinado de Ezequías. Ya sabemos que Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. El año tercero de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Ahaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó 29 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Abía, hija de Zacarías. Hizo lo que es recto a los ojos del Señor, enteramente como lo había hecho David, su antepasado. Hizo desaparecer los altos, rompió los cipos, derribó los palos sagrados y destrozó a la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Porque los hijos de Israel hasta entonces habían quemado incienso ante ella, dándole el nombre de Neustán. Puso su confianza en el Señor, Dios de Israel, y de todos los reyes de Judá que le sucedieron o le precedieron, no hubo ninguno semejante a él. Fue fiel al Señor y no se apartó de él, y guardó todos los mandamientos que el Señor había prescrito a Moisés.
Por esto el Señor fue con Ezequías, que salió bien en todas sus empresas, se rebeló contra el rey de Asiria y no le estuvo sujeto. Batió a los filisteos hasta Gaza y devastó su tierra, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fuertes. ¿Ves? 2:41 AM de la mañana. Dios mío, lo que me falta por leer. La toma de Samaria. Este es Segunda de Reyes 18. Segunda de Reyes 18 del 9 al 12. La toma de Samaria. El año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Osea, hijo de Ela, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la asedió. La tomó al cabo de 3 años. El año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Osea, rey de Israel, entonces fue tomada Samaria. El rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y los estableció en Inalá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de la Media, porque no habían escuchado la voz del Señor su Dios, y habían violado su alianza y no habían obedecido y puesto por obra todo lo que el Señor había mandado a Moisés, siervo del Señor. Aquí dice, del 9 al 11. Se repite aquí con algunas variantes la narración de la toma de Samaria, ya referida antes, probablemente porque sucedió en los primeros años del reinado de Ezequías, al cual se le da en nuestro libro una extraordinaria amplitud. La correspondencia del año séptimo de Osea con el cuarto de Ezequías no concuerda con los datos del versículo 1, sino en el sistema de postdatar los reinados, que en estos capítulos parece constante. Viene Sennacherib en Judea. El año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, hizo una expedición contra las ciudades fuertes de Judá y se apoderó de ellas. Ezequías, rey de Judá, mandó decir al rey de Asiria, a Laquis: he pecado, retírate de mí y haré todo lo que me impongas. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó toda la plata que había en el templo y en el tesoro del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías destruyó las puertas del templo del Señor y los dinteles de oro con que el mismo Ezequías, rey de Judá, las había cubierto, y se las entregó al rey de Asiria. Entonces aquí dice, versículos del 13 al 15, esta expedición de Sennacherib en asirio sin Airba tuvo efecto el año 701 a.C. y de ella nos habla así él mismo. Cuanto a Ezequías de Judá, que no se había sometido a mi yugo, a 46 de sus ciudades fortificadas y a un sinnúmero de ciudades menores circunvecinas le puse cerco y las conquisté. A 46 de sus ciudades fortificadas y a un sinnúmero de ciudades menores circunvecinas les puse cerco y las conquisté. Historia de Israel 1, número 492. Véase Ricciotti. En el número de las ciudades tomadas, pomposamente aumentado, el rey asirio no menciona aquí a Laquis, pero en otro monumento, un bajo relieve hizo representar la conquista de Laquis con la siguiente inscripción al pie: Sennacherib,
rey del mundo, rey de Asur, está sentado en su trono y ante él desfilan los prisioneros de Laquis. En la citada inscripción, como tributo impuesto a Ezequías, pone en primer lugar 30 talentos de oro y 800 talentos de plata. La diferencia de la cifra de los talentos de plata es más aparente que real, ya que en cuanto a la plata, el talento hebreo y el asirio estaban entre sí exactamente en la proporción de 8 a 3. El 16, donde dice aquí, fue entonces cuando Ezequías destruyó las puertas del templo del Señor y los dinteles de oro con que el mismo Ezequías, rey de Judá, las había cubierto y se las entregó al rey de Asiria. Aquí dice dinteles, cierto el sentido de la voz hebrea, solo aquí usada. Ezequías, así dice el texto, salvo error. Esto es el mismo. Ahora viene bajo los muros de Jerusalén. Capítulo 2 de Reyes 18, versículos del 17. Ay, mi madre, es muy largo. Versículos del 17 al 37. Vamos a ver, dice, bajo los muros de Jerusalén. Tengo que leerlo rapidito. El rey de Asiria mandó desde Laquis al rey Ezequías, al generalísimo, al eunuco mayor y al copero mayor con un fuerte ejército a Jerusalén. Pusiéronse en marcha y cuando se acercaron a Jerusalén hicieron alto en el acueducto del estanque superior en el camino del campo del batanero y le preguntaron por el rey. Vino entonces Eliaquín, hijo de Hilquías, mayordomo del rey, con Sobna, el secretario, y Joá, hijo de Asaf, cronista. Y el copero mayor les habló diciendo: decí a Ezequías, así habla el rey grande, el rey de Asiria, ¿qué confianza es esa que manifiestas? ¿Crees tú las meras palabras son prudencia y fuerza para la guerra? ¿En quién realmente confías para querer rebelarte contra mí? ¿Confías en Egipto, en la caña rota que pincha y hiere la mano de quien quiera que en ella se apoya? Tal es el faraón, rey de Egipto, para cuantos confíen en él. Y si me decís, confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no ha hecho desaparecer Ezequías sus altos y sus altares, diciendo a Judá y a Jerusalén: ante este altar de Jerusalén habéis de ofrecer? Haz pues un convenio con mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos si estás en condiciones de proveerlos de caballeros. ¿Cómo podrás resistir ni a un solo jefe de los menores entre los siervos de mi señor? ¿Confías en que Egipto te mandará carros y caballeros? Y además, ¿has sido sin la voluntad del Señor como he subido yo a este lugar para destruirlo? Es el Señor quien me ha dicho: sube contra esa tierra y destrúyela. Eliaquín, hijo de Hilquías, Sobna y Joá dijeron al copero mayor: habla a tus siervos en arameo, que lo entendemos. No nos hables en judío delante de todo el pueblo que está en las murallas. Entonces el copero mayor respondió: ¿acaso es a tu señor y a ti a quienes mi señor me ha mandado decir estas palabras, y no más bien a la gente que hay en la muralla para comerse sus propios excrementos y beberse su propia orina? Entonces se acercó el copero mayor y gritó en alta voz en judío: Escucha la palabra del rey grande, del rey de Asiria. Así habla el rey: no os dejéis engañar de Ezequías, que no podrá libraros de mi mano. Que no os haga confiar tampoco Ezequías en el Señor, pensando que el Señor os librará. Y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No deis oídos a Ezequías, porque así habla el rey de Asiria: haced paces conmigo, rendíos a mí, y cada uno de vosotros comerá los frutos de su viña y de su higuera y beberá el agua de su cisterna.
hasta que yo venga y os lleve a otra tierra como la vuestra, a una tierra de trigo y de mosto, tierra de pan y de viñas, de olivos y de aceite y de miel, y allí viviréis y no moriréis. No escuchéis a Ezequías, no hace más que engañaros cuando dice, el Señor os librará. ¿Han librado los dioses a las naciones a su tierra del poder de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arpad? ¿Dónde los dioses de Serfabaín, Ana y Abá? ¿Dónde los dioses de la tierra de Samaria? ¿Han librado a Samaria de mi poder? ¿Qué Dios de estos países ha librado a su tierra de mi poder para que pueda el Señor librar de mi mano a Jerusalén? El pueblo estuvo callado y no dijo una sola palabra porque el rey había dado esta orden: no le respondáis. Eliaquín, hijo de Hilquía, mayordomo del palacio, Somna, secretario, y Joa, hijo de Asaf, cronista, vinieron a Ezequías rasgadas las vestiduras y le refirieron las palabras que el copero mayor había dicho. Entonces voy a leer rapidito aquí lo que dice. Son las 2:52 en los versículo del capítulo 18, versículo 17. Los tres enviados llevan en el texto los títulos asirios puros de Tartán, Rasaris y Rasaki, que se creyeron ser nombres propios en Vulgata, hasta que con el descubrimiento y la interpretación de los monumentos cuneiformes se comprobó que indican tres de los oficios más altos de la corte o del gobierno, poco más o menos como lo hemos traducido. De los tres, el último, el jefe de los coperos, es el único que parlamenta con los representantes de Ezequías y el único quien se le nombra en la relación paralela de Isaías 36, 2 al 20. El lugar donde hicieron alto parece que está cerca de la muralla septentrional de la ciudad, por donde era más fácil el asalto para el ejército enemigo y más cómodo el parlamentar con los sitiados. El estanque superior, correspondiente a la inferior, junto a Siloé, estaba en la parte más alta de la ciudad, no se sabe precisamente dónde. Todo eso es con el 17. El rey de Asiria mandó desde Laquis al rey Ezequías, al generalísimo, al eunuco mayor y al copero mayor. Al generalísimo, al eunuco mayor y al copero mayor, con un fuerte ejército a Jerusalén. Pusiéronse en marcha y cuando se acercaron a Jerusalén hicieron alto en el acueducto del estanque superior, en el camino del campo del batanero. En el 20, ¿crees tú que las meras palabras dichas al rey de Egipto o a tu Dios pueden contrarrestar la estrategia y el valor del ejército sirio y vencer la guerra? Esto es en el 20. El 23 y el 24, capítulo 18 de Segunda de Reyes, versículos 23 y 24. Buena prueba de la impotencia militar a que estaba reducido en el pensamiento del asirio Ezequías, que no podía poner en pie de guerra ni siquiera 2000 jinetes. Y qué confianza poner en el socorro de parte de los egipcios. Aquí el orador, por modestia cortesana y para mayor eficacia, se llama a sí mismo de los menores entre los siervos del rey asirio. Haz pues un convenio con mi señor el rey de Asiria y yo te daré 2000 caballos si estás en condiciones de proveerlos de caballeros. ¿Cómo podrás resistir ni a un solo jefe de los menores entre los siervos de mi señor? ¿Confías en que Egipto te mandará carros y caballeros? Y aquí 25, en el 25. Y además, ha sido sin la voluntad del Señor como he subido yo a este lugar para destruirlo. Es el Señor quien me ha dicho, sube contra esa tierra y destrúyela.
En su altiva arrogancia, el asirio pretende ser un enviado de Yahvé mismo para conquistar y devastar la Judea y su capital. En el 27, entonces el copero mayor respondió: ¿acaso es a tu señor y a ti quien mi señor me ha mandado decir esta palabra y no más bien a la gente que hay en la muralla para comerse sus propios excrementos y beberse su propia orina? Ay, Dios mío. El burdo insulto de la desvergonzadísima frase final implica una amenaza de inmediato asedio, que a causa del hambre reduciría a los habitantes al último extremo. Todo esto lo dice para causar impresión en el pueblo que escuchaba. En el 33 y 34, 33. ¿Han librado los dioses a la nación, a su tierra, del poder del rey de Asiria? Cree el enviado asirio, según la concepción pagana, que Yahvé, el Dios de Israel, es una divinidad local de potencia limitada aún geográficamente. Y en el versículo 34, Hama fue conquistada por Sargón. Arpad, ahora Tel Erfad, 20 kilómetros al norte de Alepo, expugnada ya por Teglat-Falazar en 740. En Serfabaín y Abba. Sobre Serfabaín y Abba. 17:24. En cuanto a Ana, hebreo Ena, no hay nada cierto. Eso es en 34. ¿Dónde están los dioses de Hamad y de Arpad? ¿Dónde los dioses de Serfabaín, Ana y Abba? ¿Dónde los dioses de la tierra de Samaria han librado a Samaria de mi poder? 2:58.